lo de la Cámara de Cuentas, yo creo que merece un análisis largo y un análisis cuidadoso, porque la Cámara de Cuentas es la punta de un iceberg mucho más complejo y mucho más estremecedor de lo que la gente está pensando. En la forma en que aparece el espectáculo en la prensa, el presidente de la Cámara se va a un programa de la mañana y él aparece como una especie de preso de confianza, como él mismo dijo, del resto, porque si él es que hace la denuncia, si él se queja de plenos irregulares, de que decisiones que se toman en un pleno convocado con quórum regular y luego ese quórum, ese pleno se revierte en su ausencia, dice él, pues la sensación que a ti te da a primera vista es de que el apegado a la ley, a la institucionalidad es él y que el resto de la Cámara anda sencillamente en violación a la norma. Ocurre, sin embargo, que sus propias declaraciones lo traicionan, porque él dice en un momento dado, yo he tenido que tomar decisiones ilegales porque la mayoría me ha obligado. En otras palabras, él ha accedido, aparentemente, según sus propias palabras, a emitir un voto a favor o a plegarse a la mayoría a sabiendas de que la decisión tomada contraría la ley. Tú sabes que en derecho existe lo que se llama la resistencia a las órdenes superiores o a los mandatos que contravengan la ley. Él no lo hizo, entonces él termina arrastrado en ese albañal que él dice es una situación de ingobernabilidad que ha existido en la Cámara durante muchísimo tiempo. Yo quiero hacer algunas preguntas tontas para que la gente no se deje sacar de foco, ni distraer, ni que le vendan una realidad que no es lo que ha ocurrido. Una pregunta, ¿esa Cámara de Cuentas es la Cámara de Cuentas de Danilo Medina, de Leonel Fernández, de Hipólito Mejía o la Cámara de Cuentas de este gobierno? Es la Cámara de Cuentas de este gobierno. Esa es una Cámara de Cuentas que se eligió, si tú recuerdas, eso fue una concertación y muchos de esos miembros fueron muy bien ponderados, como independientes, como muy bien formados y como personas muy dignas por muchos de los miembros de la sociedad civil o de los grupos paralelos que se montaron en el carro del cambio. Entonces, esta Cámara de Cuentas es de este gobierno. Esta no es de los pervertidos de Danilo. Acuérdense que antes de la elección de esta Cámara de Cuentas hubo un pronunciamiento muy fuerte que se dijo que la Cámara de Cuentas anteriores era una asociación de malhechores. Yo no sé si tú recuerdas esa expresión. No solo que lo recuerdo, el agravio a esas personas que hizo directamente el presidente de la República, yo creo que era propio de otras administraciones del pasado. Ese señor en un discurso definió a la Cámara de Cuentas como una asociación de malhechores, no importándole las consecuencias. Y mira qué casualidad, después de eso, el Ministerio Público Independiente, en un hecho sin precedentes también, allanó la Cámara de Cuentas, Luis Miguel. Bueno, porque estaba desconsiderada ya frente a la opinión pública. La Fiscalía, a pesar de la autonomía de ese órgano, entendió que tenía que allanarla porque había obstrucción de justicia, pero eso son situaciones extremas, Carmen, que solamente se pueden transitar cuando tú tienes una situación en que o prevalece la ley y el Estado de Derecho o sencillamente tú te vas de la mano con la ruptura del sistema. Pero yo no creo que nosotros habíamos llegado a esa situación. El problema es que cuando la parafernalia toca esa música, cuando se crean todas las condiciones para entender que la institución no sirve para nada, entonces se pierde la legitimidad y cualquier atropello, cualquier acción que se pueda considerar quizás excesiva en el momento, carece de críticas,
porque nadie se atreve. Sería defender un lugar donde aparentemente se cometen atrocidades. Y mira, Carmen, yo no voy a decir que en la Cámara de Cuentas no se han cometido y posiblemente se siguen cometiendo atrocidades. Yo no voy a negar eso. Yo creo que eso es posible. Lo que quiero, a donde voy, es a que la inocencia no se aposente en un sector que es el que domina los medios de comunicación y que tiene muy buena tinta, sino que todos andan en el mismo lodazal. Y planteo la siguiente pregunta. Ya dijimos que esa Cámara de Cuentas es de factura PRMista. Esa Cámara de Cuentas, yo lo recuerdo con los elogios, las ponderaciones, etcétera. Y sucede que la Cámara de Cuentas está dividida. Pero yo pregunto, ¿y quién es que ha retenido unas auditorías que tienen que ver con algunas instituciones públicas durante la gestión pasada? Una pregunta tonta. Búsquenlo en la prensa y contéstense esa pregunta. En segundo lugar, ¿quién filtró la auditoría de los 30,000 millones de pesos que alegadamente en la línea 2 del metro se había distraído, se habían malversados o se lo habían llevado en sobrevaluaciones? ¿Quién la distribuyó eso? Que es el primer, podríamos decir, cantazo que tiene que ver con la parte de Leonel Fernández y el señor Eddie Andino Peña. Eso hay que preguntárselo para que vayamos entendiendo el muñeco. Pensemos en eso. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, pero ¿y qué otras fuerzas políticas? Recordemos que en la Cámara de Cuentas hay 5 personas, se someten al Senado, se erigen por un término, llegado el término, se ratifican o sencillamente se nombran nuevos. Entonces, la pregunta es, ¿el presidente de la Cámara de Cuentas hace las cosas que hace porque él de manera unilateral las decide, o debe haber algún otro poder omnímodo importante que le induce a esas cosas o que le sugiere que se adopten esas medidas? Mira, Carmen, lo que yo voy a decir, yo no tengo ninguna prueba de eso. Lo que voy a decir es parte de mi percepción y del análisis político, bajo mi óptica quizás equivocada. Yo creo que el juego de la corrupción en un país como este es peligroso porque la pureza lamentablemente es escasa. Escasa en la sociedad en general, escasa en el sector privado, escasa en muchas de las instituciones y organizaciones que no son del aparato público, y porque todos los partidos en cierta proporción pero nunca sin que tengan participación, andan en el mismo carro, montados todos. Yo creo que como tema de campaña, el PRM se montó en todo el tema anticorrupción y aglutinó los movimientos que habían tomado eso como bandera, desde Marcha Verde hasta los demás que se montaron en eso. Pero después, ese asunto ha empezado a crearle inconvenientes en el mismo sector que a ellos los aupa y los apoya, inconveniente con partidos aliados, inconveniente con sectores económicos que tradicionalmente han tenido la capacidad de hacer negocios y que de repente se están viendo cuestionados o expuestos. Y es muy difícil salir ya a cambiar la agenda o a dar un mensaje contrario al que se dio, porque obviamente sería catastrófico. El gobierno perdería de una manera oficial la virginidad y prácticamente el voto de las personas que han creído que todo es pureza y que realmente una campaña anticorrupción es algo que se puede manejar de esa forma. Todo eso se perdería y obviamente que el gobierno no lo va a hacer. Pero yo creo
que en el fondo, porque en la Cámara de Cuentas están todas las fuerzas políticas representadas, no es solamente, ahí está el gobierno representado, ahí está la Fuerza del Pueblo, ahí está el PLD, y hay otros partidos minoritarios también representados. Y yo me pregunto, ¿y por qué los 5, mal que bien, andan en el mismo bote? Uno, porque alegadamente bloquean los reportes, las auditorías. Y otro, porque retiene ciertas auditorías o cuelan otras. Son agendas, Carmen, que van dirigidas al mismo propósito, que es dinamitar el órgano. ¿Y dinamitarlo para qué? Para que esos casos grandes de corrupción no avancen. ¿Y por qué no avanzan? Porque si se destapan, Carmen, van a salir otras cosas. Por ejemplo, cosas que pueden salir. ¿Quién fue la empresa que en este gobierno le dio servicios importantes a la línea de metro que se acaba de inaugurar en Los Alcarrizos? Que busquen y se averigüen esas cosas y se verá que fue una empresa que estuvo vinculada de manera directa o indirecta a actividades pasadas que se habían hecho en otras administraciones. Entonces, el juego es muy complicado. Lo que pasa que es muy fácil confundir. Tú sales, te vas a un programa donde te tratan, yo diría que con una cortesía un poquito excesiva, porque debieron venir preguntas más agudas. Sí, le hicieron más daño que bien, porque eso era parte, tú sabes. Claro, porque y tú te das cuenta que en la forma que se formulaban las preguntas, la historia era sabida por los entrevistadores. Era sabida por los entrevistadores. Y entonces, cuando ves eso, te das cuenta que el plan consiste, el de nosotros es este, y este es pulcro, este es puro, y mira, este es el que denuncia. Y los otros quedan, que tienen menos presencia pública, tienen menos apoyo de los que manejan los hilos, terminan como los pervertidos que han permitido todo lo que se está denunciando. No, todo el mundo está jugando un rol. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.